Buenas noches, saludo cordial para todos los televidentes. Muchas gracias por estar en su caso en casa, el programa donde dialogamos sobre los temas jurídicos de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de información y de servicio. Y este tema es muy importante porque a propósito de lo que ha venido pasando en Estados Unidos con el gobierno de Trump y todas las expectativas que hay por parte de los colombianos sobre las visas, tanto de residencia como de turismo, pues hoy hemos decidido hablar sobre requisitos y lo que hay que tener en cuenta sobre la visa de residencia específicamente, pero obviamente si usted televidente tiene inquietudes sobre otros aspectos relacionados con las visas, pues estamos acá para resolverlos con el doctor Gonzalo Parrado, experto en el tema de visas. Hace rato no lo teníamos por aquí y qué bueno que esté nuevamente por acá para que nos ayude a resolver todas las inquietudes de los televidentes, doctor Gonzalo. Gracias, Juan. Y en efecto, estábamos conociendo, volviendo a hacer retroalimentación en Estados Unidos de todo este tema migratorio para poder ponerlo a su servicio, al servicio de todos los televidentes. Y hoy vamos a tratar un tema que es las visas de residencia, que son diferentes a las de turismo. Y precisamente queremos hacer una aclaración porque resulta que hay un televidente de la ciudad de Cali que tiene el mismo número telefónico de Teleantioquia. El teléfono de Teleantioquia es 232-4604. Entonces, ¿qué pide el televidente de Cali? Que lo están llamando a la casa para preguntarle sobre los temas jurídicos. Entonces, lo ideal es que quienes nos llamen de otras ciudades del país, pues marquen el indicativo con el 4. Marquen con el 4, 232-4604 y así pues le quitamos un poquito la situación complicada para el habitante de Cali que nos llama y nos dice, me están llamando de Teleantioquia. Entonces, ojo con el indicativo para Antioquia, es con el 4 y el teléfono obviamente el 232-4604. Doctor Gonzalo, decidimos dialogar con algunos ciudadanos y estuvimos en el lugar donde se realiza todo el trámite de las primeras citas de visa en Medellín. Y hablamos con algunos ciudadanos y les preguntamos, bueno, ¿y cómo es el trámite de la visa? ¿Qué ha sentido? ¿Cómo le ha parecido? Y esto fue lo que nos dijeron. Veamos la nota ciudadana. La visa se tramita en caso de ir a Estados Unidos o países que la requieran sobre todo. No sé, lo único que no conozco es que tengo que ir a Bogotá para tramitar la visa americana, eso es lo único que sé. Lo básico es entrar a internet y pedir la cita pues para no tener problema con tramitadores ni nada, venir al banco a pagar. Bueno, lo primero es ingresar a la página de la visa. Hay una sede acá en la Avenida Oriental, en el Centro Comercial al frente de San Antonio. Los trámites no son largos ni demorados, es muy ágil, se entrega la documentación, te toman las huellas y luego ya vas a la cita a la embajada y es súper fácil. Lo que tengo entendido, piden cuenta bancaria y el pasaporte, hay que tener el pasaporte. Depende del país que sea. Bueno, ahí está la opinión ciudadana. Doctor Gonzalo, ¿qué opina sobre lo que perciben los ciudadanos frente a ese tema? Muchas personas tienen concepciones a veces aproximadas a lo que es el tema del visado, porque obviamente o han estado en la situación personal de pedir una visa o por lo que le cuentan sus amigos, sus vecinos, pero muchas veces nos dejamos llevar por especulaciones y obviamente esas especulaciones, esos conocimientos que no son profesionales ni directos, nos llevan a equivocarnos y cometer un error en una petición de una visa, Juan, nos marca de por vida. Muchas personas piensan que lo que uno dice la primera vez eso se queda ya olvidado o que lo reemplaza la nueva información y no es así. Cada vez que tú te presentas, esa información queda en un archivo que es tuyo y cada vez que tú te presentas con una nueva información van a evaluar qué tanto ha variado, qué ha pasado. Entonces en eso tengamos claridad. No es que uno hace una petición hoy y entonces si le fue mal, vuelve y cambia toda la hoja de vida y entonces yo reviso, un momentico, este señor en qué momento tenía unos datos hace un año y volvió a pedir la visa y ahora supuestamente cambió todo. Igualmente hay que precisar que para el tema de las visas de residencia, que son las visas para vivir en los Estados Unidos, es muy diferente los requisitos que se exigen para una visa como la de turismo, que es la conocida como B1 o B2. Entonces, hoy vamos a manejar esas diferencias, sobre todo, y para que ustedes tengan claridad en el tema. Hoy vamos a hablar de esas visas de residencia que se obtienen por peticiones familiares, porque uno puede obtener la residencia, Juan, a los Estados Unidos, no solamente porque lo pida uno la novia, la esposa o el esposo o el novio o un familiar,
sino que uno puede también obtener una residencia a través de otro tipo de visas, que son, por ejemplo, las visas de empresa. Pero yo creo que hoy, si tú así lo permites, vamos a hablar de esas visas de residencia por peticiones familiares. Y si me quieres invitar a otro programa, Claro. hablamos de esas visas de empresa, que son Cuando la para empresa esos... te solicita. Te cuento que en ese tema de empresas, muchas veces uno se imagina que para tener una residencia en los Estados Unidos por visa de empresa, tú tienes que ser el dueño de Microsoft. Y no, una pequeña o mediana empresa puede obtener una residencia, una visa de residencia para su dueño, para un socio, para un gerente o para un director. Y es muy fácil. Tú no te imaginas que en ese tipo de visados son supremamente fácil, es un trámite supremamente económico. La gente cree que es complicado. No, y piensa que es complicadísimo. Y es una visa que sirve para que tú pongas tu empresa en los Estados Unidos. Bueno, tenemos televidentes, pero después de atender a nuestro televidente, vamos a retomar porque antes de comenzar el programa, al parecer hay unas noticias relacionadas con los familiares que pedían a otros familiares. Sí, señor. Y como que hay unos cambios importantes allí. No me deje olvidar sobre eso. Vamos con Jason desde el municipio de Don Matías. Muy buenas noches. Don Jason. ¿Aló? Nason. Bueno, Aló. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es el nombre Bien, ¿y suyo? usted? Jason, Nelson. Sí, no, Nelson Araiza. Nelson, don Nelson. Gracias por estar ¿Cómo con me le va? nosotros. Bien, ¿y usted? Vamos a disminuirle todo el volumen, por favor, al televisor para que nos me escuchemos. llamo Nelson. Don Nelson. Sí, señor. Vamos a disminuirle, por favor, todo el volumen al televisor, es tan amable. Sí, señor. Todo el listo. volumen. Sí, ¿Listo? señor. Ok. ¿Cuál es su inquietud? Gracias por estar con nosotros. Señor, yo quiero preguntarle a ver si una visa de trabajo en los Estados Unidos es muy difícil y si el cartón de profesional de Colombia es válido en los Estados Unidos. Muchas gracias a don Nelson. ¿Qué tan importante Excelente es eso? pregunta. A don Nelson y a todas las personas les quiero contar, las visas de trabajo en los Estados Unidos en estos momentos son uno de los tipos de visa que están siendo más restringidos. Es más, en estos momentos las visas correspondientes para el año 2018 y 2019 están cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo van a entrar a verificar o a estudiar visas de trabajo en el 2020. ¿Eso qué implica? Eso quiere decir, en la política que empezó Donald Trump, dice que todos los empleos en los Estados Unidos deben ser cubiertos con manos de obra americana, es decir, de ciudadanos o de residentes legales. ¿Por qué? Porque se está luchando contra la explotación del inmigrante ilegal. Entonces, está reduciéndose impresionantemente el tema de las visas de trabajo. Las visas de trabajo no consisten en que usted se va a ir a buscar trabajo en los Estados Unidos. La visa de trabajo consiste en que una empresa que necesita una persona, 10 personas o 20, le dice al Departamento de Inmigración, necesito 10, 20 o una persona y ese cargo no lo pude encontrar aquí, nadie está interesado o las personas que han aplicado no cumplen con los requisitos. Ahí sí entonces permite que pueda ser llenada esa vacante con mano de obra extranjera. Los colombianos estábamos con esas visas de trabajo, estaban negadas absolutamente para los colombianos hasta mayo del 2017. Sí. Apenas vinieron a abrirla porque a cambio de extendernos el plazo de los 10 años, nos habían cerrado las posibilidades de visas de trabajo a los colombianos. En estos momentos están abiertas, pero les digo, es complicado el tema. Y bueno, vamos con televidente porque don Mauricio desde Jericó tiene inquietud hasta ahora. Muy buenas noches, don Mauricio. Sí, muy buenas noches, hombre. ¿Cómo les va, hombre? Muy bien, gracias. Ah, qué bueno, hombre. Hombre, hacía días no escuchaba o no veía al doctor Parrado. Sí, estábamos un poquito en deuda con los televidentes. Efectivamente, y precisamente eso es lo que yo quiero decir, hombre, hoy muchacho, que aunque el tema para nada aplica al caso mío tú lo otro, sí quiero resaltar la buena cátedra que da el doctor Parrado en los temas que él expone. Realmente a mí me parece estupendo, me fascina, pues, aunque suene un poco raro decirlo, me fascina escucharlo porque realmente es al dedillo y obviamente ¿Comunica bien? Ahí nos tienen, pues, pendientes de todo lo que él diga porque igual, pues, más claro, no se puede. Ahí tiene Muchas usted, gracias. ahí tiene usted un seguidor. Qué maravilla. Y espero igualmente a usted y a todas las personas
que les gusta este tema y les apasiona, encontrar un espacio donde poder resolver sus dudas. Mil gracias por las palabras tan maravillosas. Esa es la razón de ser nuestros televidentes también, doctor Gonzalo. Si un hermano quiere pedir a otro para esa visa de residencia, ¿qué ha cambiado? Bueno, importante. Por un proyecto que se presentó del Partido Republicano en los Estados Unidos, las visas de petición familiar entre hermanos tienden a desaparecer este año. Es decir, las peticiones de visa que no se hayan presentado en este año van a ser absolutamente eliminadas. Tenemos el plato, lo que falta del sí, te voy a contar cuál fue el proyecto que se presentó. Dijeron, vamos a eliminar las peticiones de un hermano ciudadano a un hermano extranjero, de un hijo a un padre extranjero, o sea, de un hijo americano a un padre extranjero. Las peticiones de padres a hijos mayores de 21 años. Entonces, ese tipo de visados tienden a desaparecer para reducir a la mínima expresión las peticiones. O sea, ¿cuáles quedarían vigentes? Las peticiones entre esposos, sea de diferente o del mismo sexo, peticiones entre prometidos, que es la famosa visa fiancé, entre prometidos o prometidas del mismo sexo o diferente sexo. Quedan abiertas igualmente las peticiones para hijos menores de 21 años, pero recordemos entonces, lo que no se llegue a presentar ahora, luego ya no, o sea, las que tramitan ahora se van a estudiar común y corriente. Hay que aprovechar lo que resta del año. Sí, señor. Bueno, vamos con más televidentes. Olga, desde el municipio de Sabaneta, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Muy bien, acá hablando de visas y de visa de residencia, ¿cuál es su inquietud, su aporte? Mi inquietud es preguntarle al doctor que yo soy residente en los Estados Unidos, pero hace por ahí 20, 25 años no viajo. ¿La residencia ya caducó o qué debo de hacer? ¿Qué proceso debo de seguir? ¿Presentarme a la embajada? Yo tengo la residencia en este momento, pero ya expiró prácticamente. ¿Qué debo de hacer? Hace muchos años no va, doctor Gonzalo. Sí. ¿Tiene algo puede hacer nuestra televidente? Importante. Muchas personas obtuvieron su residencia por una petición que en su momento hizo ese hermano que se volvió americano, la mamá o el papá que viajó y, como se dice, nos pidió. Y entonces en ese trámite, que es bastante largo, 11 años. 11 años. Entonces supongamos que el papá, la mamá que se fue para Estados Unidos se hizo americano y pidió a sus hijos. En 11 años le informaron, Juan Carlos, tenés una petición que hizo tu papá y está aprobada. Correcto. Entonces esta persona viajaba a los Estados Unidos, recibía, porque, ojo, la tarjeta de residente, la green card que decimos, no le entregan en la embajada. Se le entregan a usted cuando ya ha sido estampada esa visa de residencia en su pasaporte colombiano, que esa visa le permite a usted salir por una vez de Colombia hacia los Estados Unidos, y ya usted en Estados Unidos aproximadamente a los 20 días recibe esa green card. Entonces esa green card es la residencia. Entonces esta persona llegó, vio a Estados Unidos y dijo, hombre, esto no es como para mí, a mí me gusta más mi tierrita, mi arepita, me gusta más, esto acá es muy frío, a veces uno no pega. Exacto, no pega. Y se devuelve, pero esa residencia vamos a suponer que está vigente hasta el 2025. Correcto. Un ejemplo, sí. Tú te devuelves y pasa un año, 2, 3, 4. Y un día, entonces llega un amigo, un familiar, tu hermano y te dice, Juan, vos que no volviste, ¿por qué no nos devolvemos? ¿Vos tenés todavía tu residencia? Sí, claro, yo la tengo vigente. Vamos a ver, llegas tú a la aerolínea y lo primero que te dicen es, usted no puede abordar. ¿Cómo así que no puedo abordar? Si yo tengo mi residencia. Yo tengo mi residencia. Mire, la residencia, cuando usted la obtiene en los Estados Unidos, muchas veces por desconocimiento, no le informan. Usted, cuando es residente, es para vivir en los Estados Unidos. La residencia no es para ir cuando vayamos de vacaciones o cuando para se nos pasear. ocurra. Usted tiene que mentalizar que cuando obtiene una residencia va a vivir en los Estados Unidos y a Colombia va a venir a pasear. Usted no puede estar fuera de los Estados Unidos más de 6 meses. Y si llegare a cumplir un año fuera de los Estados Unidos, inmediatamente usted va a perder su residencia. El proceso para recuperarla es un proceso que es muy complicado. Y usted tiene que demostrar que, uno, usted sufrió una situación de fuerza mayor que le impidió
volver, mejor dicho, que usted estuvo secuestrado, que estuvo en un coma o sea, el caso profundo. de la señora de Sabaneta está complicado. Sí, entonces la persona así tenga la residencia sin expirar al haber permanecido por más de un año fuera de los Estados Unidos, no va a poder entrar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Debe empezar desde cero su petición o si usted tiene una buena razón para no haber regresado, es posible que pueda presentarse. Obviamente no es que usted vaya a la embajada y diga, mire, rehabilítemela, revívamela, recárguemela. No, debe hacerse mediante un procedimiento que se llama inmigrante retornante. Mejor dicho. Vamos con más televidentes. Luz desde Bello, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. Bien. ¿Y ustedes? Bueno, aquí hablando de visas y aquí con el doctor Gonzalo. Muy interesante el programa, los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Su Yo pregunta. quiero preguntarle al doctor. Mi hijo tuvo visa de turista para los Estados Unidos, estuvo 5 meses allá, regresó a Colombia porque él tiene sus negocios acá en Colombia también y pasados 5 meses quiso volver a entrar a Estados Unidos y no se lo permitieron, argumentando que él iba a trabajar allá a Estados Unidos. Lo deportaron y le cancelaron la visa por un tiempo de 5 años. Él tenía una visa de turismo. Una visa de turismo. Lo que usted ha planteado aquí en otra, muchas gracias a nuestra televidente, lo que ha planteado usted aquí, doctor Gonzalo, Sí. eso de permanecer mucho tiempo en Estados Unidos y no demostrar que estaba haciendo turismo. Sí. En este tema, los invito también a que miren en la página Teleantioquia, Canal de YouTube, en el sí, canal de YouTube, que hay algunos programas muy buenos que hemos hecho sobre el tema de visas de turismo. Y a la televidente le voy a contar algo. La visa de turismo, cuando usted llega a los Estados Unidos, le dicen, tiene 6 meses, pero esos 6 meses no es para que usted los utilice completos o 4 o 5 meses. Quiero contarle algo. Normalmente el tema de la visa de turismo le permite a ustedes viajar a los Estados Unidos por periodos que no vayan a superar sumados 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo viajar un mes, 15 días por acá, 20 días, hasta ajustar 6 meses, pero nunca superarlo. Las personas, a veces cerradamente, se van y se quedan porque tienen un familiar, porque tienen un conocido, y se quedan allá 2, 3, 4, 5 meses y piensan, como no he excedido los 6 meses, no me pasó nada. Y se devuelven y dicen, pero es que yo cuando salí nadie me dijo nada. Mis amigos, para salir de los Estados Unidos nadie te lo prohíbe. Tú te puedes ir tranquilo. Para entrar. Cuando regreses, lo primero que te va a decir, usted estuvo 3 meses, usted estuvo 4 meses, usted estuvo 5 meses. Recordemos que no hemos superado los términos del visado, pero eso inmediatamente hace que esa persona entre en una categoría que es las personas de las cuales se supone que han estado violando los términos de la visa. ¿Qué quiere decir eso? Para el agente de aduanas, que es como se llama el policía grande que tú ves cuando llegas, que uno dice, ¿es migración? No es migración. Se llama policía de aduanas y fronteras. Ese hombre grande o esa mujer que está ahí, cuando tú entras y mira que te quedaste más de 2 meses, por ejemplo. Ya va uno mal ahí. Lo primero que ve en ti dice, un trabajador ilegal. Entonces lo primero que puede hacer esta persona es decirte, usted estuvo trabajando, tengo conocimiento, tengo información que usted se quedó trabajando. Entonces inmediatamente uno se asusta. Claro. ¿Por qué? Pero a raíz de qué viene eso. Lo delata uno En Estados el Unidos, nerviosismo. claro, se supone que usted con unos ahorros, una persona normal como tú, como yo, como quien puede darse un viaje a Estados Unidos, quedarse más de un mes es un gasto bastante es grande. costoso, es costoso. Entonces, se supone que una persona que se queda más de 2 meses en los Estados Unidos es muy probable que esté trabajando. Y recordemos que el trabajo en Estados Unidos nosotros tenemos esa mentalidad de, es que trabajar es irme yo a una casa a lavar baños y que me paguen o a una fábrica. No, trabajar es algo tan simple como esto. Usted va donde su mejor amiga y la amiga suya le dice, pues querida, Ayúdame quédate aquí. en mi casa, me ayudas aquí con los oficios de la casa, yo te doy a cambio la dormida y de vez en cuando te doy algún dolarcito y comes aquí. Pero yo estoy aquí muy ajetreada, tengo los niños muy chiquitos. Usted, como es muy buena amiga, fue y le colaboró y se quedó 3, 4 meses. Eso que usted hizo se llama trabajo. ¿Por qué? Porque a usted le remuneraron con dormida, Y con especie. comida, que se llama trabajo en especie. Y eso genera
tu deportación. Y una sanción al hijo de nuestra teniente le fue bien. En estos momentos... Pero esa sanción, una vez cumplido los 5 años, ¿o él puede pedir un perdón antes o no? Esos 5 años tiene que cumplirlos exacta y totalmente, y a los 5 años pedir un perdón. A los 5 años, no antes. No antes. Vamos a una corta pausa y vamos a seguir hablando sobre la visa de residencia y otros aspectos relacionados con las visas. Ya regresamos. Está la gente muy pendiente de este tema de las visas, definitivamente genera mucha expectativa, aspectos importantes para tener en cuenta sobre la visa de residencia. Una visa de residencia es un documento otorgado en la Embajada de Estados Unidos que permite vivir y trabajar de manera permanente en ese país. La diferencia entre una visa de residencia y la de turismo es que la primera sirve para vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera indefinida y la segunda solo permite estar por un corto periodo en Estados Unidos en calidad de descanso. Es importante tener en cuenta que no debe confundirse la calidad de visa que tiene, pues si tiene una visa de turista pero dice que es de residencia, esto podría traerle problemas. Bueno, entonces aspectos importantes sobre el tema de las visas. Doctor Parrado, usted quería complementarnos algo relacionado con la visa de residencia. ¿Cuál es ese dato que nos quiere compartir? Bueno, en las peticiones de esposo a esposa, en ese tipo de peticiones hay que tener en cuenta que ¿quiénes pueden pedir a su esposa? Lo pueden pedir tanto los que son ciudadanos americanos como los que son residentes legales americanos. Es un derecho que tienen de pedir a su esposo o a su esposa extranjero, en este caso a su esposa o esposa colombiana. Existen muchos mitos al respecto. En unos blogs en internet dicen, se necesita o se requiere que hayan vivido o que el matrimonio haya durado por 2 años. No es cierto, eso es mentira. Usted simplemente necesita estar casado y al día siguiente puede aplicar a su petición. O para una visa de prometido o prometida, que realmente es una visa para ir a casarse en los Estados Unidos. Es que usted tiene que haber tenido una relación con esta persona de 2 años o más. No es cierto. El único requisito es que el extranjero que la va o lo va a pedir a usted haya venido a visitarlo a Colombia al menos una vez antes de presentar la petición. Entonces, esos mitos, tengo que llevar 2 años, tengo que llevar de casado 2 años, no es cierto. Lo único que se necesita es que usted, si es esposo, si es una visa de esposo o esposa, se haya casado. Ojo, para visas de prometido o prometida, solo lo pueden hacer los ciudadanos. Ese derecho está exclusivamente para los ciudadanos, no para los residentes. Los residentes sí pueden pedir sus esposas, o sea que tienen que venir a Colombia y casarse aquí. Explíqueme esa situación porque precisamente tengo un amigo que él tiene la residencia y ha tratado de llevarse a su esposa a los Estados Unidos y cada que solicitan la visa se la niegan. Él dice, pues yo soy residente. ¿Cuál será el misterio ahí, doctor Porque Gonzalo? van a pedir una visa de turismo, Juan. Entonces, yo residente vengo a Colombia, me caso con mi hermosísima colombiana o con un apuesto colombiano, así como doctor Gonzalo, y entonces le dicen, bueno, mi amor, venga, vámonos para la embajada a pedir la visa para que nos vamos. Craso error, no hay error más común que ese. Y llegan a la embajada y se enojan y dicen, es que yo soy ciudadano, yo soy residente, yo tengo derecho a llevarme a mi esposa, es que me acabé de casar, mira, todavía tiene el vestido Pero estás pidiendo blanco. la visa que no es. Estás pidiendo la visa que no es. Una visa de turismo no te sirve para vivir legalmente en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese residente que vino y se casó? Tiene que iniciar un proceso de visa K1 o visa de prometida. Y ese proceso dura 8 meses. 240 días, dependiendo obviamente del número de peticiones, pero más en promedio son 240 días y ahí luego no es tan simple. La citan a una entrevista a ver si la relación es cierta. Entonces, hay que saber pedir la visa para lo que quiero a futuro. Doctor Gonzalo, el tiempo se nos fue. Tip final, algo muy importante que usted quiere recordarle a los televidentes. Les aconsejo buscar siempre una persona que conozca del tema. Este tipo de situaciones no se pueden preguntar al amigo, al vecino, taxi, al vecino, a la manicurista, al peluquero. Busque el especialista y no crea todo lo que aparece en internet. Busque páginas especializadas y ojalá que terminen en .gov, significa información del gobierno. Oficial. Doctor Gonzalo Parrado, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.
Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan, porque a las 7 de la noche es la emisión estelar de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande. Gracias.